De 9 a 12. Estar acá contigo, con tu audiencia, y siempre es interesante ver los números, cómo están funcionando. Bueno, Rafael, he estado viendo que has estado contando las vacunas, llevas unas estadísticas ordenadas, y quisiera por favor que comencemos. Bueno, hace rato el ministro de Salud, Rafael, dijo que tenemos 4.5 millones de vacunas, ¿ya? O a los que hay que sumar 8 millones de vacunas, estos 8 millones que van a llegar, entonces estaríamos hablando de 12 millones y medio que tendríamos, digamos, disponibles, lo que significaría que faltaría muy poco, creo, para inmunizar a los 7.2 millones de bolivianos. No sé si esos datos están correctos, por ahí yo sumé mal, pero tú tienes esos datos, Rafael. ¿Cuántos ya tenemos? ¿Cuántos ya se han vacunado? Adelante, por favor. Mira, la cifra que dio anoche el señor presidente estaba correcta, son 4.016.056 dosis. Dosis que son para 2.008.028 personas. De eso han llegado de Sputnik hasta este momento, han llegado 745.000, 2.700.000 de Sinopharm, de Pfizer 193.056 y de AstraZeneca 378.000, que hacen los 4.016.056. En el anuncio del presidente deben llegar 500.000 primeras vacunas de Sputnik, primeras dosis, perdón. Deben llegar 725.000 segundas, deben llegar 6 millones de Sinopharm y 1.008.000 de Janssen. Lo único que como las de Janssen son dosis únicas, vale por las dos. Entonces, por lo tanto, a fin de poder equiparar las dos cuentas, tendríamos 2.016.000 vacunas de Janssen, como dosis de vacuna. Eso quiere decir que deberían estar por llegar 9.241.000, o si quieres, 1.233.000 si contamos solamente la vacuna dosis de Janssen. Rafael, ¿con esto nos alcanza para los 7.2 millones o nos va a faltar algo? Mira, antes te voy a decir algo más. Me dio un poco de curiosidad los números cuando vi el informe del presidente, porque él anuncia la llegada de otras 500.000 de primeras dosis. Hasta ahora, las 745.000 que han llegado, la información que tenemos es que han sido primeras dosis. Por lo tanto, si llegan 500.000, llegarán 1.245.000 primeras dosis y van a llegar 725.000 segundas dosis. Por lo tanto, en el caso de Sputnik va a seguir habiendo un desfase de 520.000 segundas dosis que no están en el anuncio presidencial. Pero ahora te voy a pasar a sacar los números. Yo utilizaba 7.167.000 aproximadamente en mis cálculos de población vacunable, porque el INE no da percentiles a partir de 18, sino a partir de 20, es decir, de mayores de 19, no mayores de 18. Me he utilizado el número que da el presidente, que son 7.180.428, y eso nos daría que las dosis totales necesarias son 14.360.856. Con estas dosis que están llegando, tendríamos 13.257.056.
Eso sin contar el problema de la diferencia con las dosis en Sputnik, tomando las dosis totales. La diferencia sería una diferencia todavía que tendríamos que considerar de alrededor de 1.100.000 y tantas dosis para completar toda la población mayor de 18 años. De todas formas, siempre hay un porcentaje de población que no se vacuna por la razón. Ha habido muchas informaciones negativistas, se ha corrido muchos miedos todavía. Creo que es muy importante que el Ministerio y los medios de comunicación el Ministerio de Salud y los medios de comunicación hagan un esfuerzo mucho más grande, porque los negacionistas son todavía fuertes en Bolivia. Pero es un número mucho más cerca del número de la población total, de las dosis totales a inocular. Uh-huh. Juan Carlos. Gracias Andrés. Rafael, ¿cómo le va? Buenos días, Juan Carlos Monroy. Entonces, con estas cifras, con estos datos, obviamente siempre se espera el cumplimiento. Ayer yo escuchaba a las autoridades de gobierno que ratificaban, es decir, no va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los compromisos iniciales. Lo de la Sputnik es un ejemplo claro. Tenían que llegar hasta mayo 5.2 millones de Sputnik y no llegó, ni siquiera hemos llegado, de acuerdo a los datos que tiene usted, al millón siquiera de dosis de Sputnik. Es decir, hay incumplimientos evidentemente de esas situaciones, pero lo que he escuchado ayer de las autoridades, Rafael, es que esto sí o sí va a llegar, sí o sí, y eso es importante, sobre todo la cantidad de 6 millones de la Sinopharm, que es, dicho sea de paso, las vacunas Sinopharm son las que en mayor cantidad han llegado hasta este momento a nuestro país. Usted dice, nos quedaría más o menos para cumplir el objetivo de vacunas en el país, nos quedaría poco más de 1 millón de dosis pendientes. He escuchado que Estados Unidos está donando, tiene 14 millones de vacunas de donación, le va a donar 1 millón a Paraguay, 2 millones a Perú, y posiblemente ahí esté esta respuesta de completar esa cifra de 1 millón o poco más de 1 millón de dosis que tendríamos que tener en el país. Es decir, el trabajo tiene que continuar en ese sentido, Rafael. Sí, a ver, primero que todo, no solo fue la Sputnik fue el fallo más grande, es decir, el incumplimiento más grande, pero también se incumplió el mecanismo COVAX en el caso de la AstraZeneca, porque la explosión de casos en la India, las vacunas AstraZeneca del mecanismo COVAX vienen a través de la empresa Serum, que es la que las fabricaba en la India. El gobierno de la India prohibió la salida de todos los tipos de vacunas porque iban a ser todas utilizadas en el país. Con eso han logrado un poco paliar aquella gran explosión que hubo a fines de mayo y comienzos de junio en la India. Por lo tanto, Sputnik fue un gran incumplimiento, pero también hubo por causas similares, porque también lo de Rusia ha sido la explosión de casos en Rusia, que ha sido también lo de AstraZeneca. Bueno, esas dos han tenido deficiencia. Las de Janssen entiendo que son parte de la donación de Estados Unidos. De todas formas, en el anuncio que se hizo en la cumbre del G7, estaba anunciada una gran cantidad mayor que estas inmediatas. Estos 14 millones son inmediatos, las van a dar. Por eso además me coincide con el anuncio del presidente Arce de que van a llegar lo más próximo posible en este mes de julio. Así que entiendo que las 14, estas forman parte de las 14, pero sí posiblemente, Juan Carlos, haya más y se cubra bien ese millón que falta. Lo principal en este caso es que sí llegue. Es decir, la realidad yo las voy contabilizando a partir de que llegan en mi análisis y no a partir de que se anuncien.
para que no vuelva a pasar lo que pasó con los anuncios de enero, lamentablemente. Bien, ahora Rafael, ¿cuál sería la mejor forma, en su criterio, de distribución de estas vacunas? ¿Cómo se está haciendo hasta ahora? Porque hasta ahora se ha distribuido por aspecto de afectación de la pandemia, es decir, a las regiones donde hay mayor riesgo. En algún momento se han distribuido vacunas, lo recuerdo, en zonas fronterizas, por ejemplo, cuando se hablaba de la variante P1, etcétera, etcétera. Pero hay otra gente que dice, otros expertos, otros analistas, que dicen, no, se debe priorizar a las grandes ciudades, es decir, a las regiones que tienen mayor cantidad de concentración poblacional. ¿Ese será un criterio importante de distribución de vacunas para ir avanzando en este proceso, o cómo la ve usted? Bueno, la vía más rápida de inoculación es precisamente ciudades grandes, ciudades intermedias. Ya ciudades pequeñas se puede hacer todavía un proceso más de puerta a puerta, pero ya en zonas rurales tendría que hacerse un gran trabajo de brigadas móviles. Por supuesto, en las ciudades principales, que además son, si revisamos los números, son en las que están la gran mayoría, yo diría 70-80%, entre las 4 ciudades principales, donde está la mayor cantidad de afectados, Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, pues es importante que el aseguramiento de vacunación se haga en esas ciudades. Entre otras cosas porque las medidas de bioseguridad no se cumplen en una medida tan absoluta por la población, y son, por ser grandes centros de población, son los que hay más posibilidad de contagio por contacto. Rafael, bueno, con esta disponibilidad de vacunas, aunque todavía no tenemos, digamos, en este momento, pero en los próximos días sí van a ir llegando, para acelerar la vacunación, para llegar a la población, a los más de 7 millones de bolivianos que tenemos que vacunar, Rafael, ¿cuánta gente o cuántas personas deberían vacunarse al día, ¿no? Para que al menos hasta octubre, noviembre hayamos concluido este proceso? ¿Ha realizado algún estudio de este tipo? Porque hasta ahora creo que vamos por los 16.000, 17.000 días o menos, pero no es suficiente, ¿no? Vamos a paso de tortuga. Y en un momento creía que, claro, era así porque no teníamos vacunas disponibles. En realidad ha habido muy fluctuante. Ha habido días de 1.000 y algo vacunas a nivel nacional, y hubo, por ejemplo, como el 8 de junio, que se inocularon más de 61.000 vacunas. Un promedio de 50.000 vacunas permanente o más harían bajar mucho la cantidad de periodo. Nosotros en este momento el promedio de inoculación por día está entre 16.900 vacunas por día. Pero esto está influenciado por los días que ha habido muy poca vacunación. Con eso llegaríamos a toda la población vulnerable, a estos 7.180.428, en 271 días más. Y si tomamos solamente la población para lograr una inmunidad de rebaño, que es el 70%, bueno, nos demoraríamos todavía unos 144 días. Lo ideal es que estemos alrededor de 50-60.000 vacunas permanentemente día. Si se pueden hacer más, pues mucho mejor. Todo eso acorta, teniendo la disponibilidad asegurada de las vacunas. La ventaja es que todas estas vacunas no necesitan las condiciones de Pfizer, de una muy alta temperatura, se pueden mantener en una temperatura bastante estable. Lo otro importante es que haya una cantidad importante de pruebas
de pruebas PCR. Las pruebas nasofaringeas o pruebas rápidas dan una información de haber estado contagiado, más que de estar en este momento por la enfermedad. Las pruebas que son utilizadas son las pruebas, las PCR, para demostrar que estás en ese momento con la enfermedad. Yo tengo una discrepancia con el señor presidente porque él informa más de 10.000 días y en realidad el promedio en el mes de junio ha sido también, como la vacunación, muy fluctuante y el promedio está en unas 9.000. No ha llegado a pasar de 9.000 días, con días que ha habido hasta 18.000 pruebas y días que no han pasado de 4.000. Es importante la cantidad de pruebas, porque son las que nos van a dar la cantidad de casos reales y es la que a su vez va a permitir la estrategia de atención. El dúo estratégico de detección a través de las pruebas PCR y de prevención a través de las vacunas son las que llevan al éxito. Y sí es evidente, Rafael, es decir, ha habido mucha fluctuación y uno no entiende por qué. Se supone que hay suficiente cantidad de pruebas que han llegado al país, no estamos como el año pasado, como para regularizar esa situación. Es decir, tener un parámetro que no fluctúe tanto en las pruebas diarias que se puede realizar a nivel nacional, y mientras más pruebas, obviamente, mejor control se puede tener. Y lo mismo en las vacunas, ¿verdad? Esa fluctuación que se ha dado. Yo, así a grosso modo, me hice al matemático y empiezo a sacar un promedio. Si hablamos de 60.000 vacunaciones por día, en un mes estaríamos vacunando, si ese fuera el parámetro y el promedio diario de aquí en adelante, estaríamos vacunando a 1.8 millones de personas. 60.000 vacunas por día, que es una meta muy, muy elevada. Y claro, esto nos demoraría llegar a los 7, un poco más de millones de habitantes, por lo menos unos 4 meses y medio a 5 meses aproximadamente. Es decir, todavía esto va a demorar su tiempo. Obviamente estamos hablando de cifras, Rafael, optimistas. Ayer yo escuchaba autoridades que dicen, no, señores, la meta, el objetivo con estas vacunas que están llegando es llegar a vacunar por lo menos a unas 80.000 a 100.000 personas diariamente en todo el país. ¿Usted cree que se pueda cumplir una meta así? Sinceramente no. Es decir, si además cualquiera de nosotros vemos en cualquier momento los medios de comunicación, los médicos que protestan porque llevan 3, 4 meses sin cobrar, las brigadas sanitarias, que en algunos casos están habilitadas económicamente, en otros casos les deben. Los fines de semana, a pesar de que por lo menos hablo por Santa Cruz, se ha trabajado, insistido en la posibilidad de vacunarse en los fines de semana. La caída, tanto en pruebas como en vacunación, es muy amplia. Es decir, si miramos, por ejemplo, el fin de semana pasado, estábamos en 12.000, 15.000, y ha sido un buen fin de semana. La cantidad de nuevas dosis, y estoy hablando ahí de primeras y segundas, por si acaso. Ayer estuvimos en un promedio de 41.000, el lunes y martes estuvimos los 2 días sobre 49.000, incluso el martes estuvimos bordeando los 50.000, pero días atrás tuvimos 12.000 el domingo, 15.000 el sábado. Es decir, es importante aumentar, pero dentro de posibilidades realistas. Y cada vez más la vacunación, al irse extendiendo hacia zonas rurales, va a bajar, por supuesto, porque tienen que ser brigadas móviles y no va a poder concentrar población en un lugar, sino que van a tener que movilizarse en brigadas móviles a zonas rurales. Ahí bajará también significativamente
el número de vacunados, lo cual debería compensarse con unas grandes campañas de vacunación en las ciudades principales, no solo en las capitales de departamentos, sino también en las ciudades intermedias. Bien, Rafael, le agradecemos mucho la gentileza. Una última puntualización. Claro, siempre en la medida de la posibilidad que se pueda hacer esto técnicamente hablando. ¿Usted cree que sería buena idea o buen momento como para que la población ya no vaya, es decir, al margen de ir a los puntos de vacunación, ahora los puntos de vacunación acudan a la población, a las casas, a las viviendas? En las grandes ciudades no creo, y voy a decir las razones muy realistas. En una cuadra puede ser que ya se hayan vacunado X cantidad de personas por la concentración, y en una casa estén, en la otra casa hayan ido a trabajar, en la otra casa ya estén vacunados. Entonces podría ser una dispersión de esfuerzo. En las zonas periféricas, fines de semana también, y en las zonas rurales sí es necesario el puerta a puerta. Y por supuesto, en las pequeñas poblaciones también el puerta a puerta funciona, porque es donde menos, excepto en la frontera, es donde menos se ha logrado vacunar a la población, entre otras cosas por los miedos que ha habido dentro de ella. Población adulta mayor y población de zonas de distintas edades, pero por los miedos. Bien, don José Rafael Vilar, le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido esta mañana con Radio Compañera. Muchísimas gracias. No, un placer, gracias. Y lo único que me queda decir es que vacúnese todo el mundo. Hay que vacunarse. Todavía hay vacunas en este momento, no solo de las que han llegado, de las que tienen que llegar, sino que todavía hay disponibilidad de vacunas. Hay un número interesante, hay casi 1,5 millones de vacunas todavía disponibles en todo el país, sin las nuevas, sin contar las nuevas. Pues por favor, la población que vaya a vacunarse. Eso es importantísimo. Rafael, muchísimas gracias. Que tenga buenos días. Lo mismo, gracias. Un abrazo enorme. Analista. De 9 a 12.